Bienvenidos, ¿cómo están? A un nuevo ciclo de fogones virtuales. En este caso nos convoca el pensamiento transpersonal. Vamos a hablar de los principales conceptos de la teoría de Carl Gustav Jung y del pensamiento transpersonal. Transmitimos en vivo por Instagram y por Facebook los miércoles a las 10 de la noche. Cambiamos de horario, veníamos a las 9, ahora va a ser a las 10. Y cuando termina, a eso de las 10:30 de la noche, la seguimos por Zoom. Así que si te interesa sumarte, me pedís el link y yo te lo paso. También podés escuchar el podcast de Transpersonales en Spotify. Tenés toda la info en la web, www.transpersonales.com. Y ahí además tenés un montón de clases gratuitas a todos los cursos que doy e información sobre todas las cursos y actividades que propongo. Bueno, voy a invitar a algunas personas a que se sumen. Mientras también esperamos que se sumen algunos más. Hoy de lo que vamos a hablar es de realidad psíquica. Y va a ser una clase que un poquito, de alguna manera, lo que va a hacer es un repaso de lo que venimos viendo hasta ahora. Mientras arrancamos, les invito a que comenten en Facebook, en Instagram, de dónde son, si ya vienen viendo algunas otras. Acá está Sandra. Hola San, acá en Instagram, a ver, lo estoy abriendo en la compu para ver mejor. También se van sumando. Y como les decía, hoy vamos a hablar de realidad psíquica. Ya hemos hablado de qué es la espiritualidad, porque el pensamiento transpersonal tiene su entramado espiritual, es un poco una psicología con espiritualidad, si se quiere. Hemos hablado sobre los fenómenos paranormales y la intuición, sobre la sincronicidad, sobre los arquetipos, los complejos, el inconsciente colectivo. Hemos hablado de tipos psicológicos y de emociones. Todos esos vivos los tienen en mis redes y los encuentran fácilmente y organizados en mi web www.transpersonales.com. Pero bueno, ahora lo ven en vivo en Facebook y queda ahí, en Instagram y queda ahí, y mañana lo van a poder ver en YouTube y escuchar en Spotify también. Vamos a trabajar con un texto de Jung que se llama El problema fundamental de la psicología actual. De sus obras completas es el tomo 8. Y para entender que hay una realidad psíquica, además de una realidad que vamos a llamar objetiva, porque tiene puesto el foco en el objeto. Cuando hablamos de realidad objetiva, hablamos de lo concreto, de lo material, de lo que en filosofía se conoce como fenomenológico, el mundo de los fenómenos. Y hay otro mundo, que es el mundo psíquico, inmaterial, espiritual. Entonces, vamos a discutir acá, ¿ese mundo existe, no existe? ¿A través de qué mundo nosotros experimentamos la realidad y qué realidad? Y eso tiene implicancias a la hora de tener un cierto tipo de comunicación con otras personas. Ni hablar si uno es terapeuta o trabaja con terapias. Por eso me pareció interesante poner este tema ahora, acá en este momento, después de haber hablado de que hay arquetipos y complejos en nosotros que nos hacen ver las cosas de una determinada manera, saber que tenemos un determinado tipo psicológico, que hay una función que prima en nosotros y que la energía psíquica tiene una disposición determinada hacia adentro o hacia afuera. Eso hace que experimentemos las emociones de determinada manera y que experimentemos el mundo, lo que llamamos a priori realidad, desde nuestra realidad psíquica. Entonces yo quería proponerles hoy comentarles un poco qué es lo que dice Jung al respecto. Entonces, para entender que hay una realidad, aparte de la realidad material, una realidad psíquica, que tiene una realidad o una naturaleza más bien inmaterial, atemporal, o por lo menos que el tiempo y la materia se manifiestan distinto para nuestro psiquismo. De esto nos va a hablar Jung cuando Jung nos habla del alma. Entonces, alma en griego significa psique. Jung va a decir que toda tradición de sabiduría siempre ha propuesto que hay algo intangible que le da vida a la materia. Entonces podríamos pensar que así como el budismo nos habla de la Maya, y durante mucho tiempo la comunidad científica dice, bueno, ¿de qué está hablando el budismo? Vivimos una mentira y un velo, no vemos la realidad, y eso parecía absurdo. Llega un determinado momento en el que la ciencia descubre
vamos a redondear esta idea que quiero dar con el concepto de percepción, del que hablamos creo que en el segundo encuentro cuando hablábamos de intuición. Cuando yo percibo una onda, siento una onda, pero lo que percibo es un sonido, o siento un tono y percibo un sonido. O siento una onda, del espectro de la luz, y lo que observo es un color, lo que percibo es un color. Entonces, partiendo de esta base, lo que nosotros percibimos está elaborado en nuestra mente, o en nuestra psique, o en nuestra alma. A esto se refiere Jung. Vamos a después hablar de eso. Pero lo que quiero decir ahora es, así como cuando la ciencia puede descubrir esto, porque evolucionan sus teorías y sus técnicas, se da cuenta que poéticamente el budismo había hablado de esto, de alguna manera. Entonces, lo que yo propongo es, ¿por qué habríamos de descartar la existencia de un alma? Si las tradiciones de sabiduría siempre han hablado de que hay algo intangible en nosotros y que anima la materia, quizás hoy no podemos terminar de explicar qué es eso, pero podríamos tomarlo y divertirnos pensando un poco en esto. Y yo hoy lo que les propongo es, bueno, pensar en esto en relación a lo que Jung nos propone. Jung tiene, después yo lo voy a estar publicando en la semana, un texto muy lindo donde hace un análisis de cómo se ha denominado al alma en distintas lenguas, en germano, en inglés, en hebreo, en sánscrito, en latín, en griego, etc. Y en general tiene que ver con respirar, con conceptos como la fuerza motriz, lo que se mueve, incluso lo multicolor, lo tornasolado. Fíjense que en griego psique también significa mariposa, ¿no? También se lo asocia con el espíritu, con el viento, con el respirar. Muchas veces también al alma se le asocia con el fuego. Cuando se habla de alma como espíritu, fíjense que la palabra espíritu, yo no sé si esta etimología es real, pero por lo menos es bello pensarlo así, contiene ahí este infijo que sería el pir, espíritu, ¿no? Y pir significa fuego, ¿no? Lo vemos en la piedra pirita, en la pirotecnia, y como también a veces el alma o el psiquismo está asociado al elemento fuego. Hay tradiciones de sabiduría que asocian el alma al nombre. Hay creencias de que cuando uno le pone el nombre de un antepasado a un recién nacido en el árbol, de alguna manera se está heredando algo. Entonces, bueno, hoy está de moda no repetir nombres en el árbol. El faraón en Egipto tenía un nombre secreto que nadie conocía, porque conocer ese nombre implicaba dominar a la persona, como si poseyéramos el alma del faraón, ¿no? Y algunas otras culturas asocian también el alma con la sombra, con eso que nos sigue. Y hay tradiciones que dicen que no hay que pisar la sombra, o que al mediodía, que es el momento donde la sombra más se reduce, es un momento de peligro porque podemos perder el alma, ¿no? Muchas veces incluso a los difuntos, que en todo caso sería el alma desencarnada de alguna persona, también se la suele asociar con sombras, ¿no? Bueno, les decía, no voy a entrar en detalles con eso, pero es un texto muy lindo que voy a estar subiendo en la semana. Lo interesante sería que nosotros, según esta propuesta, accedemos a la realidad que llamamos objetiva, material, a través de la realidad psíquica. Hay un problema típico de la filosofía que dice, si cae un árbol en el bosque y nadie lo escucha, ¿hace ruido? Y parece tonto, no sé, ustedes podrán ponerme ahí, sí, hace ruido, no hace ruido. En general lo que se responde es que hace ruido. Y uno podría decir que no, porque ¿qué es el ruido? El ruido es la percepción de una onda. Si no hay quien reciba esa onda y la procese a través de un acto perceptivo, en realidad no hay ruido, hay ondas. Bueno, partimos de esa base. Lo que yo veo, lo que yo huelo, lo que yo escucho, lo que yo experimento a través de los sentidos, tiene una realidad afuera y una realidad adentro mío una vez que es percibida. Y esto, por más que parezca muy filosófico, muy científico si quieren, se aplica a las relaciones cotidianas. Yo lo que quiero justamente es poder bajarlo a tierra. ¿Cuál es mi realidad psíquica que hace que yo decodifique mi realidad de una determinada manera? Mis arquetipos, mi tipo psicológico, mi disposición psíquica, mi función psíquica preponderante, más que los arquetipos, los complejos.
Creo que yo ponía en el encuentro anterior el ejemplo del arquetipo del huérfano o el complejo del huérfano. Es decir, he sufrido una gran pérdida y eso hace que un montón de situaciones yo las viva como abandónicas, como una pérdida. Y solo poner el ejemplo, seguramente lo puse, bueno, mi pareja no me contesta un WhatsApp a las 3 horas de que se lo mandé, ya estoy pensando que me abandonó, que no me quiere. ¿Por qué? Hay gente que vive así esas situaciones y gente que vive la misma situación de otra manera. Porque tiene una determinada realidad física. Y esa realidad física tiene su aspecto, esa realidad psíquica tiene su aspecto personal, como les dije, a través del tipo psicológico, de la forma en que se constelan los complejos, y se puede ver en los sueños, los actos creativos, las fantasías, las sincronicidades, y ya en casos extremos los síntomas. Y también en expresiones colectivas, también volviendo al encuentro donde hablábamos de inconsciente colectivo, la forma en que se expresa la realidad psíquica del cristianismo, del islam, las creencias de una determinada cultura, los símbolos que produce, sus producciones artísticas también, sus mitos, sus cuentos. Y a su vez, ¿y por qué hago esta distinción entre mi realidad psíquica personal y la realidad psíquica colectiva? Lo colectivo se expresa a través de mí y también configura mi realidad psíquica. No voy a vivir una situación de la misma manera si estoy inmerso en Oriente, en la cultura del Oriente o en la cultura de Occidente. No es lo mismo ser latinoamericano que ser europeo. Hay cosas que son comunes a todos los seres humanos, pero la realidad psíquica personal se constituye también de alguna manera a través de lo colectivo. Y no solo va a decir Jung que tenemos una forma de decodificar la realidad fenomenológica, que es a través de la realidad psíquica, sino que Jung va a decir que esa psique, o el alma, tiene autonomía. Y esto ya es como más desafiante, cualquier científico se puede reír de esto. Esto de la autonomía un poco lo decíamos con los complejos. No todos sabemos que tenemos complejos, no tan conocido, dice Jung, es que los complejos nos tienen a nosotros, son autónomos. Decíamos en ese encuentro que nos manejamos de una determinada manera, sin darnos cuenta, decimos algo que no hubiésemos querido decir, porque hay algo en nosotros que parece que nos posee, entre comillas. Bueno, en general la ciencia tiene un poco, o todos incluso, tenemos la tendencia a pensar que lo anímico, lo propio del alma, lo propio de la psique, es una especie de secreción glandular del cerebro, como así como el hígado secreta bilis, bueno, el cerebro secretaría lo psíquico. Y es verdad, sin cerebro no hay psique, por lo menos no psique personal. Uno después podría decir, yo me muero, desaparece la vida en mí, y mi psique o mi conciencia continúa en el inconsciente colectivo. Bueno, cada uno creerá en lo que crea. Pero tampoco se trata de descartar el sustrato biológico, el sustrato material de la realidad. El problema es que nosotros dividimos, como ya vamos a ver, y cuando dividimos solemos jerarquizar, ¿no? Y lo que queda por debajo suele no ser tan deseable. Jung va a decir que la teoría del alma estaría basada en la hipótesis de un espíritu autónomo, la cual no es más fantasiosa que la teoría sobre la materia, dice. Y esto me hizo acordar algo que dice Caruti, que yo lo comenté cuando hice el ciclo de astrología. Caruti dice que a veces Escorpio, que representa la muerte, ¿no? Nos parece algo muy misterioso, muy inabarcable, incomprensible. Y el complementario de Escorpio es Tauro, bueno, con todo lo venusino que tiene que ver con la vida. Él dice, lo verdaderamente incomprensible es la vida. Porque podemos entender cómo la materia desaparece. Y sobre todo cuando se pudo dividir el núcleo del átomo y aparece la energía. Ya hasta ese punto hemos logrado destruir la materia. Lo que nunca vamos a saber, en verdad, cuál es el origen, primero, podríamos decir, de la materia. Y en ese sentido, es verdad, ¿por qué le damos, sobre todo en Occidente, tanta importancia a la materia? Y cualquier tesis que explique algo, el cerebro como sustrato de lo psíquico, ¿no? Y lo psíquico como una secreción, eso es tan ridículo como pensarlo al revés. Que primero está lo intangible, lo espiritual, la psique, y luego la materia. El alma tiene, dice Jung, la propiedad de la conciencia, en tanto que lo inconsciente tiene contenidos. Dice incluso que si un hombre actuara desde sus instintos, como lo hace un animal que construye el nido sin que nadie le explique, se daría un aumento de conocimiento incalculable, dice. ¿Por qué? Porque la teoría de Jung propone que hay un inconsciente colectivo, constituido de arquetipos que tienen como su polo opuesto los instintos.
Los instintos, o ese polo opuesto del arquetipo, hace que nosotros nos comportemos de determinada manera. Podríamos decir que a diferencia de los animales, nosotros tenemos una imagen psíquica correspondiente a un instinto. Y no sabemos si el animal tiene una imagen psíquica o no. No lo vamos a poder saber o no lo sé. Pero esa polaridad entre el arquetipo, que sería lo intangible, y el instinto, que sería lo tangible, es lo que hace que nos manejemos de determinada manera. Ahora, esos arquetipos son previos a que nosotros nazcamos. Hay un inconsciente colectivo del que nuestro inconsciente, podríamos decir, no es exactamente así según la teoría de Jung, pero se desprende una porción y tiene un aspecto personal. Entonces, ¿qué es primero? ¿La materia, el cerebro, y luego se constituye una psique, un alma, o el alma existe anteriormente? Y persiste una vez que lo material desaparece, y ahí podríamos hablar de la teoría de encarnar o reencarnar, etc. El inconsciente tiene contenidos, dice Jung, transmitidos por línea genealógica, una disposición funcional psíquica. Y esos contenidos que tiene el inconsciente y que han sido heredados, porque hay contenidos, es entendible para la teoría tradicional que el inconsciente tenga contenidos que hemos experimentado, pero que hemos olvidado o reprimido. Es novedoso, esto es lo que aporta Jung, decir que el inconsciente trae información que no hemos vivido, que puede ser heredada de la familia, puede ser vivida en el útero, puede ser traída, si ustedes quieren y creen en eso, en otras vidas, pero también simplemente heredadas por el hecho de ser humanos, del mismo modo que heredamos características genéticas. Así como heredamos un don a través de los genes, heredamos contenidos psíquicos a través de un sustrato que no conocemos. Esto es lo que se le discute a Jung. ¿Cómo demuestra esto la ciencia? Y no, la ciencia todavía no lo demuestra, del mismo modo que durante mucho tiempo no pudo demostrar lo que el budismo decía cuando hablaba de la maya o del engaño. Y esos contenidos del inconsciente son autónomos. Tienen vida propia, perciben, tienen intenciones, pensamientos, y todo el mundo podría, incluso si quieren comentar acá para que ahora en un ratito lea, si no pueden recordar o no se pueden ver a ustedes mismos en alguna situación donde hayan actuado de una manera inesperada, ajena a ustedes. Si les hubieran contado que hicieron tal cosa, hubieran dicho esto es imposible, ¿no? Y a todos nos ha pasado, a veces en torno al enojo, a veces en torno a la tristeza, muchas veces en cuestiones emocionales. Bueno, acá un poquito esto que les decía recién, ¿no? Lo inconsciente preexiste, la conciencia es un descendiente tardío del alma inconsciente. Primero nacemos inconsciente, puro, dicen algunos autores. El bebé, el niño es puro inconsciente y va incorporando experiencias que van generando la conciencia y el inconsciente personal. La antigua psicología, dice Jung, contempló siempre el alma individual como dependiente de un sistema espiritual universal. Y a esto lo llamó Dios. Esto que preexiste, dice Jung, que es previo a nuestra constitución material, es lo que las culturas han llamado Dios, con distintos nombres, distintas imágenes y distintas teorías. Y dice que si se pudiera personificar lo inconsciente, sería un ser humano colectivo. Y esta es la idea de inconsciente colectivo. Muchas tradiciones hablan de un ser humano primigenio del cual nace la tierra, la naturaleza, el hombre. Un poco es esta conciencia colectiva. Bueno, a ver cómo andan acá por Facebook, si comentaron alguna cosa. Bueno, tiran flores, gracias por las flores, siempre me va a costar leerlas. Saluda Maristela desde Montevideo, Adri Montenegro, buenas. Acá Sutil Leiva. ¿Sutil te llamás o es un sobrenombre? La percepción, estamos hablando de percepción, claro que sí. Y acá en Instagram, bueno, saludan también. Gabriela, Rosana, Tatiana, buenas noches. Bueno, háganme preguntas, así el encuentro no es solamente lo que yo preparo, va tomando su propia forma si ustedes me comentan y me preguntan cosas, ¿no? Por Instagram, por Facebook también. Bueno, lo otro que también va a desafiar un poco nuestro entendimiento es que dos cosas que son percibidas como contrarias puedan ser lo mismo. Esto es también un poco uno de los pilares de la teoría de Jung, digamos, ¿no? Jung dice que la esencia anímica tiene tanto un aspecto físico como un aspecto espiritual. Y acá filosofando un poco podríamos decir que si bien
para nosotros, si yo te digo cuerpo, vos me decís espíritu, como cosas opuestas, nos va a parecer incomprensible. Pero podemos, siempre que nos encontremos frente a algo inexplicable, como en este caso el alma, empezar separando en términos de oposición para empezar a entender algo que probablemente exceda nuestra capacidad de entendimiento. Entonces, empezar a decir, bueno, el alma sería lo contrario de lo físico, pero ¿y si lo físico es alma y el alma es lo físico? Uno podría decir, ¿mi cuerpo es alma o no es alma? No sé qué opinan ustedes. Y un deja un poco abierta esta idea. Porque si lo anímico logra que yo pueda enfermarme psicosomáticamente o, digamos, físicamente, efectivamente, puede curarme. Cualquier médico serio hoy incorpora la dimensión espiritual, anímica, emocional a cualquier tratamiento. Si yo al sentir miedo, que es algo totalmente psíquico, lo puedo sentir en el cuerpo, ¿puedo decir que mi cuerpo es mi alma? ¿Tengo que dividir tajantemente algo que hace siempre Occidente? ¿O puedo decir que mi cuerpo es también una manifestación anímica? Este es un lindo debate de que seguramente vamos a profundizar ahora cuando termine el encuentro en vivo por Zoom. Acá pregunta Nano dónde ubicamos las emociones. Decíamos que para que el fenómeno emoción sea emoción, tiene que tener una pata mental, una pata corporal y una pata en la acción. Hay algo mental, hay algo que siento en el cuerpo y siempre me pone en movimiento o me deja quieto de alguna manera. Entonces las emociones abarcan varios planos, no es un único plano. Por eso yo estoy diciendo, supongamos que digamos que las emociones son anímicas, son propias del alma, pero tus emociones no tienen repercusiones físicas, la tristeza no te hace tener determinada corporalidad, el enojo no te genera algo en el cuerpo, el miedo, etc. Bueno, es una discusión que nos invita a pensar que no todo es tan simple. Y teniendo en cuenta todo esto, lo que podemos decir es que nuestra alma es la única experiencia inmediata que tenemos de la realidad. La forma a través de la cual yo experimento la realidad es procesándola anímicamente, a través del alma, a través de la psique. Uno podría decir también mentalmente, pero quizás usar esa palabra nos lleva más a pensar en lo racional, ¿no? en lo intelectual y no necesariamente, ¿no? La mente también sería una dimensión del alma. De hecho, mente es todos los procesos que realizamos, si no lo estoy definiendo mal, a través del cerebro. O de las neuronas, si tenemos neuronas en el sistema digestivo, en el corazón, que eso también es un hallazgo relativamente nuevo. Cuando los chinos dicen que el inconsciente está en los intestinos y después se descubre que hay neuronas, que es la célula constitutiva del cerebro, uno dice, acá algo se dieron cuenta. Bueno, las sensaciones tienen una correspondiente imagen psíquica. Cualquier cosa que yo experimento genera en mí una imagen psíquica. La psique, entonces, por eso decimos que son el objeto inmediato de conocimiento. Yo conozco a través de lo que se procesa psíquicamente. La psique incluso modifica y falsifica objetos. Esto es lo que les decía al comienzo. Un tono en realidad es una vibración. Yo voy a decir, escucho música. Pero si tuviera que ser estricto y decir qué está pasando afuera, en el mundo de lo material, hay una onda. El sonido no existe si no hay un receptor. Lo que existe es una onda. Un color es una longitud de onda. El proceso interior que hago con la longitud de onda me dice que la manzana es roja o verde. Incluso la realidad psíquica puede causar y curar enfermedades. Entonces, fíjense hasta qué punto eso que tenemos adentro, llamémoslo como querramos, hace que veamos la realidad de una determinada manera. Todo lo que podemos saber, dice Jung, consta de materia psíquica. La psique es el ser más real de todos porque es el único inmediato. Entonces, si nosotros, Jung cómo resuelve este problema, dice, bueno, si nosotros dijéramos que la realidad es lo psíquico y que lo de afuera no, se resuelve el problema y en todo caso se trataría de una discusión, de una denominación de origen. ¿Cuál es el origen de las cosas? ¿Interior o exterior? Y acá de vuelta caemos en la trampa de la contradicción y la polarización. Probablemente hay un juego entre lo exterior y lo interior.
Jung da un ejemplo y dice, un fantasma me provocó un miedo y ese miedo es real y la reacción corporal es real. Del mismo modo que el fuego me causa un dolor real. Dice, del mismo modo que no se me ocurre explicar la naturaleza del fuego, salvo mediante conceptos químicos y físicos, tampoco se me ocurre comprender mi miedo al fantasma, salvo mediante factores espirituales. Y hay unos videos interesantes que vamos a compartir hoy en el Zoom y después voy a estar subiendo en la semana donde Jung habla y dice los pensamientos son cosas. Y tenemos otro sobre la importancia del lenguaje materno, ¿no? Como decir, esto que yo traigo, el lenguaje materno, pero en este caso mi realidad psíquica. No lo puedo invalidar. Si yo invalido mi realidad psíquica, me invalido a mí mismo. Entonces, dialogar con una persona el diálogo con una persona sería más asertivo si uno pudiera tener en cuenta la realidad psíquica de la otra persona, cómo están configurados sus arquetipos, si es más racional, si es más emocional, si es más intuitiva, si es más sensorial, si es introvertida, si es extrovertida. Eso nos ayuda a recordar que el otro es legítimo. Lo que al otro le pasa viene de su adentro, de su alma. ¿Cuántas discusiones yo me ahorraría, ¿no?, si pudiera comprender esto y no querer imponer que lo que yo observo o lo que yo experimento no es la única realidad? En todo caso es una porción de la realidad. Esto no pasa tanto con las culturas primitivas. Hay un concepto antropológico que se llama participación mística, es un concepto de Lucien Levy-Bruhl. Él dice que el primitivo está identificado psicológicamente con su entorno. No se separa como nosotros, que dice esto es adentro, esto es afuera. Es un poco como la película Avatar. Espíritu y materia coinciden. Y esto ha llevado a un desarrollo cultural donde Occidente prioriza lo de afuera y lo material, y Oriente lo interior y lo espiritual, lo psíquico. Y acá voy a nombrar alguna cosita más que tiene que ver con el sentido de la vida, que muy pretenciosamente es de lo que vamos a hablar en el último encuentro de este ciclo. Pero entender que hay una realidad psíquica es lo que le da sentido al hombre, dice Jung. Voy a subir también esta semana otro video que vamos a compartir ahora en el Zoom cuando termine el vivo, donde Jung dice el hombre no soporta una vida sin sentido. Y rara vez la razón satisface el sinsentido en la vida. Entender y comprender ayuda, pero hay algo que llamamos irracional, que es lo anímico, lo psíquico, lo que termina dándole sentido a la vida. Bueno, tenía algunas cositas más que decir, pero bueno, no voy a llegar. Prefiero leer un poco lo que estuvieron comentando ustedes, responder alguna pregunta, y ya la idea y media es terminar, porque bueno, ahora con el movimiento de horarios tengo que ajustar un poquito más. Así que bueno, a ver, somos un convito de amor, dice Humala. A vos te conozco, Humala, vos sos Reggie. Hola, Reggie. Los actos psicomágicos, supongo que lo decís en relación a la participación mística, ¿no? Y Nano dice, nuestro cerebro no diferencia lo real de lo no real, como nos pasa al ver una película de terror. Él solo toma lo que vemos y cómo nosotros lo interpretamos, y ahí aparece el signo de pregunta, y todo esto fue una pregunta. Es eso a través de la psique. Está bien el ejemplo, se suele decir mucho, el cerebro interpreta las cosas como realidad. Esa es la realidad psíquica. O sea, el miedo, por más que sea irracional y afuera concretamente no esté pasando nada, nos da miedo, y ese miedo es tan real como cualquier otra cosa. Pero de vuelta, caemos en la trampa de decir, nuestro cerebro no diferencia lo real con lo no real. Acá partimos entonces de la base de que lo que producimos psíquicamente no es real, y sí es real. La propuesta de este encuentro es que nos vayamos un poco con la idea de que hay dos realidades, y que tendemos a decir que lo real está fuera, cuando incluso simplemente sería, o paradójicamente, o complejamente sería un cambio de paradigma. El primitivo no diferencia esa realidad. Entonces nosotros ya en el lenguaje, en la forma en que haces tu pregunta, Nano, salta a la vista como hemos sido educados. Si yo digo esto no es real, ya sé que estoy hablando de la afuera y no de la adentro. Bueno, un gusto, Nano, bienvenido. Y acá en Facebook tenemos, a ver.
Me parecía por la foto de perfil. Sutil Leiva es Adri, está de incógnito. Está de trampa, como decimos. Dice, también le costó a la ciencia demostrar que la generación espontánea no existe. Bueno, se creía, porque aparecían las moscas en la fruta, que se generaban espontáneamente, luego se descubrió que las moscas dejaban las larvas, ¿no? Puedo decir que mi cuerpo es la expresión física de mi alma, ¿sí? Sí. Estela, hola Estela, no somos cuerpo, alma y espíritu, somos un todo, somos holísticos. Palabra tan de moda ahora, holos en griego significa todo. Maristela dice, Jung no habla del sí mismo en la sombra luminosa personal como alma o corazón de Dios. Bueno, acá quizás se están mezclando algunos temas y eso es de lo que vamos a hablar en el encuentro que viene, porque el encuentro que viene vamos a hablar de máscara, esencia o sí mismo y sombra y el proceso de individuación. De alguna manera, el centro de nuestro psiquismo es el sí mismo. Algunos autores dicen que es la porción de lo sagrado en nosotros. Es esa chispa divina, ¿no?, que elige experimentar, vaya uno a saber por qué, o autoexperimentarse a través del cuerpo. Algo de eso ahí lo vamos a ver en el encuentro que viene. Adri dice, me pregunto si Occidente es tan tajante como decís. Es en Occidente, hoy, igual que hace 50 años, no estás siendo tajante dividiendo entre Oriente y Occidente, sí, desde ya. Pero también es verdad que hay una esto lo dice Jung, aparte Jung, bueno, vivió en la época también de la Guerra Fría, ¿no?, donde el mundo estaba dividido entre capitalismo y comunismo, y para él era un claro ejemplo de lo que hacemos nosotros personalmente, pero a nivel global. Pero Jung siempre insistió mucho en que, de hecho Jung le pregunta a Li Ching, cuando su amigo Wilhelm lo traduce al alemán, cómo iba a ser recibido en Occidente, y un poco la respuesta que interpreta Jung es que no iba a ser bien recibido. Y Jung siempre hizo hincapié en que cualquier práctica oriental iba a tener que ser filtrada desde el espíritu de la época de Occidente. Y yo no sé si eso, quizás ya no tanto hablar de Oriente y Occidente, pero sí la cultura en la que estoy inmerso tiene que ser tenida en cuenta a la hora de incorporar una experiencia, un conocimiento, del mismo modo que vos no vas a experimentar de la misma manera cualquier fenómeno si sos intuitivo, sensorial, racional, emocional, introvertido, extrovertido. No hay que ser tajante, pero creo yo, estoy pensando esta respuesta, ¿no?, ahora, mientras lo voy diciendo, tener en cuenta el sustrato, la configuración psíquica. Y ciertamente Occidente o ciertas culturas occidentales tienen una estructura distinta a las de Oriente, como distintas culturas en Oriente. No va a ser lo mismo un ruso que un chino, y todos son de Oriente, ¿no? Bueno, ni hablar de después la historia de Rusia. Rusia buscó ser occidentalizada, ¿no? Pero bueno, me voy de tema. Hay que tener en cuenta todo y no dejar afuera nada, me parece, Adri. El otro es legítimo, corazoncito, si bien del coaching eso, ¿no? Yo soy la trampa, dice Adri. Bueno, y acá Gaby dice, ¿se puede vivir como más real lo interno que lo externo? Sí. Acá hay algo que no dice, que no dije, que iba a decir, es que en la teoría de Jung hay un espectro, no un fantasma, un espectro, una gama y polos. Depende en dónde esté ubicado yo, voy a experimentar la realidad fenomenológica concreta de una manera y la psíquica de otra. Por eso Jung va a decir, no hay enfermos, hay gente con mayor o menor carga psíquica en distintos lugares del espectro. Un loco, uso esa palabra como comodín porque no soy psicólogo, está mucho más en contacto con el mundo arquetípico, inconsciente, y confunde la realidad material con la realidad espiritual. Y eso me trae una disfunción de alguna manera. Hay gente que no experimenta su realidad interior para nada, y ese es el más neurótico, podríamos decir, también, ¿no? O el más, una persona que no tiene la capacidad de simbolizar y todo lo literaliza, también tiene alguna patología. Entonces, ¿en qué lugar del espectro me encuentro? No hay enfermedades, no hay enfermos. Hay personas con una disposición psíquica determinada. Esto es la teoría de Jung, ¿no? Que se puede discutir claramente. Bueno, nos vamos con esto. Les agradezco mucho por quedarse hasta el final. Les agradezco si comparten el video, dan me gusta, comentan, que eso me ayuda a crecer un montón. Les invito a visitar mi web, www.transpersonales.com. Ahí tienen un montón de clases gratis para ver, de todos los cursos
que doy, y ahora se viene en breve, el 11 de julio, empieza un cursito de 2 meses sobre arquetipos complejos, inconsciente colectivos, mitos, cuentos de hadas, que tiene mucho que ver con lo que vimos en la clase de arquetipos acá. Les mando un abrazo enorme. Si se quieren sumar al Zoom que vamos a hacer ahora, me escriben por privado. Los que están en el grupo van a recibir el enlace ahora inmediatamente. Les mando un beso gigante. Los quiero mucho. Adiós.